Bienvenidos a Misterios en Código. En este episodio exploraremos historias que desafían la lógica. Yo soy Paco Mejía. Y yo soy Dulce Márquez. Hoy nos adentraremos en un misterio cargado de superstición, tragedia y arte. Hablamos de la maldición de El cuadro del niño que llora. Una historia que ha perturbado durante décadas y sigue sembrando dudas y miedo en quienes la conocen. En un pequeño vecindario del Reino Unido, un incendio devastador destruyó una casa hasta sus cimientos. Sin embargo, cuando los bomberos revisaron los restos, descubrieron algo extraño. Una copia de la pintura del niño que llora. Colgaba intacta en la pared, rodeada de cenizas. El periodista enviado a cubrir la nota comunicó lo siguiente: me enviaron a cubrir el incendio. La casa estaba completamente destruida. La estructura estaba sumamente debilitada y no se podía acceder del todo a la casa. Pero lo que vi fue lo único que había sobrevivido y era esa pintura. Algo dentro de mí me decía que había mucho más de lo que parecía a simple vista. Este suceso podría haber pasado desapercibido, de no ser por lo que un bombero comentó al periodista. No es la primera vez que veo esto, dijo. He atendido varios incendios donde esta misma pintura siempre sobrevive. Intrigado por las palabras del bombero, el periodista John Murphy decidió investigar. Tras publicar un artículo en el periódico The Sun, la historia rápidamente captó la atención del público. Empezaron a llegar cartas y llamadas a la redacción. Eran personas que aseguraban haber vivido algo similar. El rumor de la maldición de El niño que llora se propagó como pólvora. Recibimos muchos testimonios. La gente decía que después de colgar la pintura en sus casas, experimentaban desgracias, accidentes y en algunos casos, incendios inexplicables. Siempre era la misma historia. La casa se quemaba, pero la pintura quedaba intacta. Pronto, la leyenda se convirtió en un fenómeno cultural. Las campañas de eliminación de la pintura comenzaron a aparecer, con personas quemando sus copias públicamente para liberarse de la supuesta maldición. Para entender cómo esta leyenda cobró vida, primero debemos conocer el origen de la pintura. El niño que llora es parte de una serie de retratos producidos en masa durante las décadas de 1960 y 1970. Este estilo, conocido como arte de ojos grandes, fue popularizado por artistas como Margaret Kane en Estados Unidos y adoptado por otros pintores en Europa, incluyendo a un artista italiano llamado Bruno Amadio, también conocido como Giovanni Bragolin. Bragolin, un pintor entrenado en técnicas clásicas, enfrentaba dificultades económicas en la Italia de la posguerra. Para ganarse la vida, empezó a pintar estos retratos melancólicos de niños llorando, dirigidos a turistas que buscaban un souvenir emotivo. Bragolin, sin embargo, se distanció de su obra más famosa. Adoptó un seudónimo para evitar ser asociado con estas imágenes que a sus ojos carecían de verdadero valor artístico. Esto, junto con la naturaleza sombría de los retratos, que solo alimentó más la leyenda. Al no existir mucha información sobre el artista y debido a la naturaleza repetitiva de sus pinturas, se comenzaron a tejer historias sombrías. Una de las más populares sugiere que el niño en la pintura está atrapado en un ciclo de sufrimiento eterno y que el fuego es su única vía de escape. Ahora bien, ¿qué tan real es la maldición? Algunos escépticos creen que la supervivencia de las pinturas
podría deberse a los materiales con los que fueron impresas. Se ha especulado que usaron barnices ignífugos o que la ubicación en las paredes protegía las obras del fuego. Pero estas explicaciones no han logrado calmar a quienes han experimentado muchas desgracias después de adquirir una de estas imágenes. Un análisis realizado por investigadores británicos en los años 80 reveló que muchas de las copias estaban hechas de materiales sintéticos resistentes al calor. Sin embargo, para aquellos que ya creían en la maldición, estas explicaciones científicas solo aumentaron su escepticismo. Después de todo, ¿cómo explicar que solo la pintura queda intacta mientras todo lo demás es destruido? A lo largo de los años, numerosos testigos han compartido sus experiencias con la maldición. Algunos afirman que tras colgar la pintura empezaron a sufrir pérdidas financieras, problemas familiares e incluso enfermedades inexplicables. Algunos testimonios que hemos recopilado mencionan lo siguiente: compré la pintura porque me pareció bonita, pero poco después empezaron los problemas. No podía dormir bien, sentía que alguien me observaba. Luego vino el accidente en casa. Decidí deshacerme de la pintura y desde entonces todo volvió a la normalidad. El segundo testimonio dice lo siguiente: en mi familia siempre se habló de que esa pintura traía mala suerte. Mi abuela la tuvo por años y aunque nunca pasó nada grave, siempre decía que sentía una presencia extraña en la casa. Cuando la vendimos, todo cambió. Aunque muchos testimonios pueden ser atribuibles a la sugestión o coincidencia, la cantidad de historias similares es lo que ha mantenido viva la leyenda durante tanto tiempo. El temor a las maldiciones y objetos embrujados no es algo nuevo. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han atribuido sucesos desafortunados a fuerzas sobrenaturales, especialmente cuando no pueden encontrar una explicación lógica. El niño que llora no es solo una imagen, es un símbolo de lo desconocido y de nuestro miedo a lo inexplicable. Además, la imagen misma del niño llorando toca una fibra sensible en el espectador. La tristeza y vulnerabilidad del retrato evocan sentimientos de compasión y desasosiego, lo que hace que la pintura sea aún más perturbadora cuando se asocia con tragedias reales. El niño que llora no es la única obra de arte rodeada de rumores sobre maldiciones. En la historia del arte existen otros ejemplos de pinturas que han sido consideradas peligrosas. Un caso famoso es El hombre angustiado, una pintura que, según su dueño, está vinculada a fenómenos paranormales en su hogar, incluyendo sombras y susurros inexplicables. Estas historias muestran cómo la combinación de arte, tragedia y superstición puede dar lugar a mitos persistentes que desafían el paso del tiempo. Hoy en día, las copias de El niño que llora se han convertido en piezas de colección para algunos, mientras que otros las evitan a toda costa. La leyenda sigue viva, adaptándose a la era digital con foros, videos y artículos que alimentan el debate. La historia del niño que llora es un claro ejemplo de cómo una simple imagen puede transformarse en un ícono cultural, no solo por su estética, sino por el miedo que genera. ¿Es real la maldición
del niño que llora? ¿O solo es un producto de la imaginación y la superstición? Quizá nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí es seguro es que esta historia ha dejado una marca en la cultura popular y continuará intrigando a quienes se atrevan a mirarla de cerca. Gracias por acompañarnos en este viaje por el misterio y lo inexplicable. Nos escuchamos en el siguiente episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, así como compartirnos cualquier historia o relato que les gustaría escuchar aquí, en Misterios, en Código. Y recuerden que no todo es lo que parece, especialmente en la oscuridad.